Bien, problema 6.6. ¿Cuál es la velocidad media de todo el recorrido descrito en el problema 6.5? Ahora nos ocupa la velocidad, la cual es un vector. Es un vector y es el resultado del cociente entre el vector desplazamiento dividido entre el tiempo. Ojo, como se trata del mismo problema, nosotros ahora tenemos de gane que conocemos cuál es el tiempo total del recorrido. Es decir, no importa cómo abordemos el problema, la persona que está caminando se tarda lo mismo si lo vemos como velocidad o como rapidez. Entonces, de acuerdo al problema anterior, el tiempo total fue de 0.23 horas. Entonces, de momento podemos utilizar ese dato. Si no sabes cómo llegamos a ese resultado, pues revisa el problema anterior. Bien, ahora únicamente nos falta saber el desplazamiento. El desplazamiento, como tú sabrás o podrás recordar, no es otra cosa más que la resta de la posición final menos la posición inicial. Entonces hay que averiguar a dónde llegó y de dónde partió. Como nosotros en nuestro problema dijimos que la persona iba a partir del centro de nuestro sistema de referencia, entonces las coordenadas que estamos colocando acá son 0,0. ¿Sí? Entonces es casi como si no pusiéramos nada. Este factor pues no tiene relevancia, por así decirlo. Después lo vamos a poner únicamente para que veas que realmente no tiene relevancia, pero de una vez te lo adelanto. Ahora, ¿cuáles son las coordenadas de la posición final? Es decir, después de que esta persona se movió de aquí para acá, ¿a dónde llegó? Bueno, para saberlo tenemos que recurrir a los datos del problema anterior. Es decir, aquí en este punto a donde llegó, que tiene coordenadas X y Y, pues van a ser precisamente los desplazamientos que realizó hacia la derecha y hacia arriba. Es decir, cuánta distancia recorrió hacia arriba y cuánta distancia recorrió a la derecha. Uno es la componente X y el otro es la componente Y. Si recuerdas, hace rato teníamos los desplazamientos. Este en rojo iba a ser el desplazamiento 1. ¿Cuál de las dos coordenadas le corresponde? ¿Es el desplazamiento vertical o es el desplazamiento horizontal? Claramente, D1 es el desplazamiento vertical, porque va hacia arriba, va en la dirección del eje Y. Mientras que la distancia D sub 2, que está en amarillo, pues tiene que ser el recorrido que hizo hacia la derecha, es decir, el recorrido horizontal, la coordenada X de ese punto. Y si vemos el ejercicio pasado, pues vamos a saber a cuánto equivale cada uno. Entonces, para el recorrido en forma vertical, pues tiene que ser una distancia de 0.4 kilómetros y en sentido horizontal van a ser 0.66 kilómetros. ¿Ok? Bueno, y con esto pues ya tenemos X y Y, es decir, tenemos a nuestro vector de posición y entonces el desplazamiento va a ser la posición final, X, ¿quién es X? 0.66, Y es 0.4, obviamente todo esto está en kilómetros, menos la posición inicial que dijimos que estaba partiendo del origen, que tiene coordenada 0,0. Ahora, para encontrar este resultado, pues tenemos que restar, ¿no? La primera 0.66 menos 0, obviamente va a quedar igual, 0.66, y pues tenemos que hacer 0.4 menos la otra coordenada. 0.4 menos 0 pues queda igual, no le estás quitando nada. Entonces queda como 0.4. Todo esto está en kilómetros. Ese es el desplazamiento. Y ahora, déjame borrar por aquí todo esto de acá. Nos importaba el desplazamiento porque para poder calcular la velocidad tenemos que dividir el desplazamiento entre el tiempo. Entonces, si yo divido este desplazamiento entre el tiempo, pues esto automáticamente pues va a ser la velocidad. Entonces hay que dividir todo esto entre el tiempo, que son 0.23 horas. Muy bien. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues lo que hay que hacer es dividir de manera individual cada uno de estos
números, o cada una de estas coordenadas, las coordenadas X y la coordenada Y, cada una de ellas entre 0.23. Vamos a hacerlo. Entonces la velocidad va a tener coordenadas. Déjame hacerlo en la calculadora. No estaba yo preparado para esto. Dame un segundito. Si quieres, pues tú lo puedes hacer. Quizá lo haces más rápido que yo. Aquí está. Entonces son 0.66 entre 0.23 da 2.86, coma, y ahora hacemos 0.4 entre 0.23 y esto da 1.7. 1.73, vamos a dejarlo así con las centésimas. ¿Correcto? Y como esto se trata de una velocidad, pues vamos a poner aquí el paréntesis que indica cuáles son las componentes y vamos a poner todo en kilómetros por hora. ¿Correcto? Entonces la velocidad media es justamente esto, así como está, porque la velocidad es un vector. Y tú, como te puedes dar cuenta, un vector pues tiene en dos dimensiones dos componentes. Si nos hubieran pedido la magnitud de la velocidad media, aquí, digamos que aquí termina el problema. Si tú nomás quieres el resultado, acá está, ya. Vete al siguiente video, dale like y comparte. Bueno, al menos dale like. Si te hubieran preguntado, o si quieres saber un poquito más, quédate unos segundos. Ahora, si a ti te hubieran preguntado cuál es la magnitud de la velocidad media, pues ahí requerimos hacer un paso extra. Vamos a llevarnos a la velocidad media, a otra página. Aquí está la velocidad media. Si te hubieran preguntado la magnitud de la velocidad media, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues es muy fácil. La magnitud de la velocidad media, primero, pues es poner a la velocidad entre barras, lo que significa sacar la raíz cuadrada de sus componentes al cuadrado. En este caso, pues la velocidad bx al cuadrado más la velocidad by al cuadrado. Y eso se va a quedar de tarea, solamente lo voy a expresar. Entonces la magnitud de la velocidad para nuestro problema, pues tendría que ser la raíz cuadrada de 2.86 al cuadrado más 1.73 al cuadrado. Todo eso lo elevas al cuadrado, luego lo sumas y al final sacas la raíz cuadrada. El número que te dé de ahí, pues será la magnitud de la velocidad. Pero cuando lo preguntan, pues no nos preocupemos. Esta es nuestra respuesta correcta.